Muchas gracias, bienvenidos, gracias por la invitación. La idea es tener una conversación en base a una presentación inicial que haga cada uno de ustedes, en base a las preguntas que nos hagan llegar los asistentes también hoy día a este encuentro, a este foro. Yo solamente como a modo muy de introducción y siendo quizás el más lejano al tema, porque yo aparte de paciente alguna vez, digamos, esa es mi mayor relación con el tema de la salud, ¿cierto? Y los artículos que publicamos de ustedes y las entrevistas. Pero sin duda que uno se da cuenta la complejidad que tiene el abordar el tema de la salud, las dimensiones distintas que tiene. Como anécdota, nos pasa que este es un tema en el cual se conversan asuntos que son de muy corto plazo, políticas públicas que están en pleno desarrollo, pero que también se mezclan con temas que son y desafíos que son de muy largo plazo. Y nos pasa en el diario, nosotros tenemos una sección del diario que es Tendencia, que básicamente aborda precisamente esos temas de largo plazo, ¿cierto? Y estos cambios demográficos y estas situaciones que vemos a nivel social, los cambios que tiene la población chilena y que finalmente afectan las decisiones que tienen que ver con las políticas públicas en salud. Y muchas veces, al menos a la distancia, uno pareciera ver que esas dos conversaciones no siempre están a tono, ¿cierto? Y no siempre están en el mismo nivel. Con decisiones además que se pueden tomar hoy día y cuyos resultados se van a ver muy en el largo plazo. Yo me acuerdo, una vez me tocó estar por esas cosas de la vida en un jurado de un premio que se daba, y me tocó compartir en el jurado con el doctor Monkever, y él decía, yo nunca me imaginé cuando estábamos haciendo todas las políticas de nutrición infantil que el resultado final que íbamos a ver iba a ser todo lo contrario y iba a ser obesidad infantil. Entonces decía, eso es para llamar la atención de que las políticas que uno toma en un minuto, los resultados se ven muy en el largo plazo y a veces pueden ser muy distintos a lo que se esperaba, ¿cierto? O sea, nos felicitábamos, decía él, cuando solucionamos el problema de nutrición y terminamos en un problema de obesidad. Eso da cuenta un poco también de las dinámicas que tiene este sector y de las complicaciones que tiene. Bueno, la idea es empezar con esta conversación y en eso dejar como primera expositora de este panel con ustedes a la senadora, la miembro de la Comisión de Salud del Senado, la senadora Carolina Goich. Carolina. Bueno, lo primero es saludarlos, agradecer la invitación, sobre todo a la embajadora, ¿no es cierto?, a Pupa, y por supuesto saludar aquí a todos los que me acompañan en el panel, a los exministros, en un debate donde probablemente todos tenemos más preguntas que respuestas. Yo creo que eso es lo primero. Yo tengo un par de presentaciones solamente, o sea, un par de láminas más bien, para acompañar lo que yo entiendo es más un diálogo que una larga presentación. Y ahí, cuando nos plantean la salud que queremos y sobre todo desde el punto de vista legislativo y de lo que hacemos en la Comisión de Salud, y partiendo de que yo no soy médico, no soy experta en los temas de salud, sino más bien desde la mirada de legisladora, creo que lo primero que tenemos que instalar es esta mirada que bien nos ha planteado en general, que en las exposiciones, en los saludos iniciales, esta mirada de mediano plazo. Entonces uno parte de esta pirámide poblacional antigua, ¿no es cierto?, que hoy día tiende a invertirse, y yo creo que vale la pena repetir los datos, porque mi impresión es que nosotros todavía no logramos incorporar en el sistema de salud o en las discusiones que tenemos respecto del diseño, los distintos instrumentos, los dispositivos, el desafío efectivamente del cambio epidemiológico y del cambio poblacional. Uno dice, las mujeres vamos a vivir mucho más. Esto es buena noticia para todas nosotros, ¿no es cierto? 83 años, la esperanza de vida. Pero eso está aparejado de malas noticias, porque a los 80 años las posibilidades de tener Alzheimer es un 30%. Y para las que lleguen a los 90 van a ser un 40%, y las que logren llegar a los 100 años, una de cada dos, o sea, la mitad vamos a tener Alzheimer. Entonces uno dice, ¿estamos preparados para eso efectivamente? Cuando uno mira lo que significa para una familia el tener que cuidar a un adulto mayor que está postrado, que es dependiente, los costos que eso significa y las posibilidades que tiene nuestro sistema actual de cubrir esos requerimientos de cuidado de largo plazo. Y claramente no.
Ni siquiera cuando uno piensa en la enfermedad de salud mental, que son el 25% de la carga de enfermedad y sin embargo solamente el 3% de los recursos se destinan a las enfermedades de salud mental. Nosotros seguimos en un diseño en que se forman profesionales para atender a los niños, a los pediatras. Solo 5 becas de geriatría este año. Cuando sabemos, y los datos nos muestran cómo hemos avanzado a pasos exponenciales, ¿no es cierto?, en términos de mejoramiento de la calidad de vida. Pero los problemas que esto acarrea, o más bien los desafíos para el sistema de salud, a mí me parece que no los hemos sabido asumir a la misma velocidad. Lo decíamos, las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que implica el tabaquismo. Uno dice 1 billón de pesos que se destinan anualmente a tratar enfermedades derivadas del tabaquismo, sin embargo no tenemos la réplica respecto a recursos que se destinan a la prevención o a promoción de la salud. Y ahí uno habla tanto del sistema público como del sistema privado. Yo creo que la primera gran pregunta o el primer gran planteamiento que tenemos que hacer es cómo asumimos hoy día esos desafíos con mucho más fuerza y además desde una lógica que permite optimizar el uso de los recursos y el objetivo mayor que deberíamos tener todos, que es mejorar efectivamente calidad de vida. Asumir personas que probablemente no van a estar en la lógica tradicional de sanarse, como pensábamos en los niños, sino que más bien vamos a tener que acompañar. Lo conversábamos el otro día justamente a raíz de la discusión presupuestaria. Como le explicamos al ministro de Hacienda, que el indicador en un programa de demencia no es cuántos se van a sanar o cuántas vidas salvamos, sino que cómo acompañamos con mejor calidad de vida a pacientes que sabemos que van a ser dependientes, que van a empeorar y que finalmente van a morir. Pero ese es el desafío sanitario. Frente a aquello, nosotros tenemos una realidad con sistema dual y segmentado. Estos son un análisis conocido, ¿no es cierto? Tenemos el 17% de la población en el sistema privado y el grueso en el sistema público, cerca del 80%, y con recursos que son a la inversa en términos de proporciones. La mayor cantidad de los recursos en el sistema privado respecto del sistema público, que tiene que asumir a las personas que son más enfermas, que implican finalmente mayor gasto. Un sistema que segrega por ingresos, por edad, por sexo, que selecciona por riesgo, ¿no es cierto? En situaciones que incluso hoy día presentan vacíos jurídicos respecto a la utilización de tablas de factores para determinar las primas, que tiene afiliados cautivos y, como ya lo planteaba bien el superintendente, nos presenta finalmente el desborde que se expresa en la judicialización. Y ahí yo creo que tenemos un desafío. Yo brevemente, porque es parte de lo que esperamos discutir este año en realidad, y en eso yo quiero ser muy franca, una reforma que estamos esperando, ¿no es cierto? Ahí la propuesta del Ejecutivo en la reforma a la salud privada, pero solo algunos títulos de cómo me parece a mí que deberíamos enfrentar esta discusión para que realmente sea una oportunidad. Nosotros en el periodo pasado se hizo una presentación, ¿no es cierto?, que resolvía parte de los problemas que tiene el sistema privado. Y uno dice, esto no se trata solamente de un plan garantizado de salud y resolver el problema de cómo se reajustan los planes y cómo no discriminamos a las mujeres respecto de los hombres o a las personas con mayor edad respecto de los niños, sino que tiene que ser mirada dentro de la lógica de un sistema desde los principios de la seguridad social. Y en eso yo creo que no podemos hacer nosotros una modificación al sistema privado sin mirar la relación que tiene con el sistema público de salud. No solo por la cantidad de personas que hoy día son beneficiarias del sistema público, sino porque están íntimamente relacionados. Yo creo que quizás esa es una de las claves de la diferencia que esperamos implantar o instaurar en la discusión legislativa que hagamos respecto de las modificaciones al sistema de ISAPRE. Nos puede pasar, corremos el riesgo, al igual que en educación. Nosotros en educación dijimos vamos a eliminar el copago, queremos fortalecer la educación pública y sin embargo el no partir fortaleciendo la educación pública yo creo que ha significado que los incentivos estén en el fortalecimiento de la educación particular subvencionada. Que uno puede decir, puede que no sea malo, pero no fue intencionado así.
No sé si me entienden. O sea, yo creo que nosotros tenemos que partir haciendo la discusión de cómo ambos sistemas conviven y las implicancias que tienen los cambios sobre el sistema privado respecto del sistema público. Héctor probablemente nos va a explicar después en su presentación datos que nos entregó en la Comisión de Salud, donde nos dice, ojo, acá si no anticipamos el fortalecimiento de FONASA, corremos el riesgo del desfinanciamiento y que los usuarios migren del sistema público al sistema privado. ¿Es ese el objetivo que tenemos? Yo lo que quiero es un fortalecimiento del sistema público y sistema privado que convivan, que conversen, que rompamos esta dualidad y esta segmentación y que lo que prime sea la necesidad de salud que queremos cubrir y no la capacidad de pago o la rentabilidad de un negocio versus la capacidad que tengamos efectivamente de enfrentar los desafíos de la población, los desafíos de salud que nos impone la población. Creo que ahí están parte de las claves de lo que esperamos discutir. Y ahí lo que queremos es que la propuesta del Ejecutivo, con gradualidad, por supuesto, en una reforma que es de mediano plazo, nos permita resolver los problemas que tiene hoy día el sistema privado, de abusos evidentes, pero también avanzar a esta reforma de mediano plazo. Probablemente en tiempos legislativos acotados, como damos los primeros pasos, pero teniendo claro hacia dónde vamos.